En ocasiones podemos encontrar personas que tengan una dificultad en la capacidad de poder sentir alguna experiencia, algún sentimiento o alguna emoción particular para con alguien. ¿Te ha pasado? ¿Lo has podido identificar? ¿Lo has sentido? Hablamos esto en Set de Piel. Saludos, ¿cómo estamos? Un placer tenerlo nuevamente. Yo soy el Dr. Yamil Lara y como siempre nos acompaña Juliana Elizondo, bienvenidos. Julie, qué pena que a veces podamos encontrar personas que tengan una dificultad para a lo mejor expresar lo que sienten, poder conectarse con las emociones y mucho más allá, poder a lo mejor tener una incapacidad, por decirlo así, de poder llevar ese cuerpo a poder experimentar las sensaciones eróticas o de placer o emocionales que podamos vivir. Sí, es muy triste porque literalmente son personas que no solamente no pueden reconocer sus propias emociones, sino que no reconocen las emociones del otro. Entonces ya por eso tenemos un tipo de persona que va a tener un problema a nivel de relaciones sociales. Correcto. Es bien difícil imaginarse, y de hecho fue bien interesante cuando estuvimos trabajando en esta nota, porque imaginarse una persona que puede estar viendo a otra llorando, sufriendo intensamente, y sencillamente no tenga ninguna respuesta hacia eso, porque no lo identifica, no sabe cómo manejarle eso, ni siquiera siente algo al respecto. Hablemos un poco. Este término se conoce como alexitimia y es un término que está desarrollado desde un aspecto neurológico. ¿Qué implica? Correcto, y es neurológico y psicológico, y lo vamos a ver. Alexitimia es el trastorno de estas personas de la incapacidad de poder reconocer sus propias emociones, de poder sentirlas y de poder inclusive reconocer el de las otras personas. Según los estudios, está la parte neurológica, ¿verdad? Donde como los esquizofrénicos que tienen todo esto de la amígdala, toda esta parte, la masa gris, más pequeñita. Así que hay una parte bien importante por ahí, pero está la parte psicológica. Que la psicológica es donde actúa, la persona prácticamente está respondiendo ante como un mecanismo de defensa ante una situación que pudo haber pasado en la infancia. Puede ser inclusive ya de adulto que tiene una enfermedad, tiene un diagnóstico de enfermedad y entonces ese shock hace que el cuerpo como que tenga este mecanismo de defensa y prácticamente paraliza todas sus emociones. Quiere decir entonces que podemos entender que muchas veces esto puede venir desde la línea fisiológica por el aspecto neurológico. Correcto. O por algún trauma provocado en una etapa de la vida que tiene una respuesta en el proceso consiguiente. Vamos a ver que parte de lo que se afecta, y yo creo que es una de las primeras partes que debemos abundar un poquito, es el aspecto de esa comunicación sensorial. Ese aspecto de yo a lo mejor no poder reconocer desde mi propia parte aquello que se está sintiendo. A lo mejor el dolor, a lo mejor las percepciones de alegría, a lo mejor el proceso de placer. Y aquí viene una desconexión, tanto como la parte de la amígdala, como reconociste, tanto como la parte del lóbulo frontal del cerebro, como esa expresión que tenemos de poder dar, extender y muchas veces manifestar algún tipo de sensación. Y no es necesariamente que no sienten, es que no saben cómo reconocer y de identificar estoy emocionado, estoy triste, estoy de alguna manera, no saben cómo identificar esa emoción. De hecho, las personas pueden ser bastante inteligentes y socialmente pueden ser percibidas como secas, como serias, como toscas. Pueden estar en un entendimiento en su entorno, pero no necesariamente son simpáticos, no necesariamente cuentan chistes, así que la gente lo va a percibir como que hay algo ahí. Es interesante también que por otro lado, a lo mejor podemos ver que no existe una identificación plena de lo que es esas emociones, sin embargo, sí pueden estar más conectados con el aspecto de la ira. Correcto. Estamos hablando de que esa respuesta de agresividad que le produce la impotencia de no poder entender, de no poder brindar, de no poder conectarse, se transforma en ese instinto biológico de la agresividad de la ira y resulta que vamos a tener una respuesta no positiva. Entonces imagínense una persona que está en pareja con una persona con alexitimia, es como que esa impotencia no va a poder de alguna manera profundizar en su emoción, en poder ser verbal en lo que está sintiendo, lo que no está sintiendo, en que la otra persona reconozca, te lastimé. O sea, qué difícil, si de por sí, Yamil, en la relación de pareja es difícil, entendiéndolos claramente, tú con tu postura y yo con la mía, ahora con una persona que no tiene ninguna oportunidad en ese momento de poder clarificar qué es lo que está pasando con sus emociones, ni con las tuyas. Por otro lado, también tenemos que reconocer que estos eventos pueden ocurrir de la noche a la mañana ante cualquier situación.
tiene que establecer lo que es el diálogo con la pareja. Tenemos que fomentar grandemente qué puede haber transformado este aspecto emocional, cognitivo o psicológico de la persona que lo está viviendo, y nosotros poder entender a través de las respuestas corporales, emocionales y físicas de la persona qué es lo que está viviendo. Las parejas a lo mejor no saben que una de las partes puede estar viviendo esto y puede ser un poquito traumático y un poquito difícil para el manejo de la relación. En especial también porque en la parte erótica va a haber un gran tape. Es porque la persona con alexitimia no tiene fantasías, no sabe cómo fantasear, no sabe cómo soñar, no tiene como yo quisiera tal cosa, yo anhelo tal otra. Eso no existe en las personas con esta condición. Ahora, importante, el vacío emocional que pueden sentir estas personas, o sea, el retraimiento, entonces me hago más capullo, no converso, no puedo explicar lo que me pasa, no lo puedo identificar, y ahí es donde entra la parte cognitiva y la parte psicológica. La parte cognitiva, donde el individuo se esfuerza al entendimiento de qué es la emoción, de cómo yo puedo entender, ¿verdad? Cómo yo puedo aplicar esto. Y la parte afectiva, cómo yo reacciono ante esas experiencias que me pasan. No puedo hacerlo, no tengo esa conexión. Muchas personas se preguntan, ¿qué podemos hacer si identificamos a lo mejor que nuestra pareja está pasando por esto? O sea, ¿qué nosotros podemos manejar? La parte psicológica está ahí. Claro, y yo creo que la base de todo es la comunicación. Primero que todo, identificar cuáles son los factores que nosotros vemos que están cambiando desde el aspecto de nuestra pareja. ¿Qué teníamos en la pareja que ya no existe? ¿Cómo fue cambiando? ¿Qué se identifica? Tenemos que cuidar mucho el cómo lo identificamos, porque el señalar a veces o el puntualizar sobre algo puede tener una respuesta que no sea positiva porque siento que me estás juzgando. Y no, exacto, eso te iba a decir, no se puede juzgar, no puedes burlarte tampoco de la persona. El ideal sería tratar de encaminar a esa persona a que reconozca por sí misma qué podría ser la emoción que está sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Te sientes molesto? ¿Qué significa estar molesto? Ah, pues cuando estás incómodo. ¿Qué significa estar incómodo? Y vas ahí poco a poco tratando de enlazar el concepto con la emoción que pudiese estar sintiendo. Lo importante es que la parte psicológica va a ser así, especialmente si su trastorno proviene de un trauma. Porque entonces con terapia se puede trabajar mucho más fácil, como cualquier trastorno psicológico en nivel de terapia. Dentro de todo, vamos a poder comunicarlo y vamos a buscar ayuda si entendemos que es necesario y si no podemos manejar a lo mejor cada una de las cosas que estamos viviendo. A la hora de la verdad, el enfoque particular de esta nota es poder reconocer que existen muchas otras cosas que pueden alterar ese aspecto de la pareja, que pueden alterar a lo mejor la vulnerabilidad que estamos viviendo y poder entonces de por sí reconocer cómo podemos ser entes transformadores en nuestro proyecto de vida. Lo importante es que si es a base de un trauma, entonces sí, hay unos grandes resultados que no necesariamente la persona tendría que vivir el resto de su vida con esta condición. Yo creo que vamos a ir identificando y esa es parte Hay mucho por hablar. Claro. Lo importante es que la pareja como un reto más. Cómo te cuido, cómo te protejo, cómo puedo leerte los cambios que están pasando en ti, cómo tú puedes hacer lo mismo conmigo y cómo juntitos podemos entonces lidiar con esto, entendiendo que si la persona no tiene ese tipo de empatía, que si no tiene ese tipo de respuesta ante un problema que tengamos ambos, entonces la otra persona tiene que tener el doble de paciencia, el doble de entendimiento, el doble de consideración, porque hay algo adicional que está pasando con su pareja que no necesariamente lo puede controlar en ese momento. Y recuerde que no está solo, hay muchas maneras de ayuda, así que vamos a recorrerlas por ellas. Bueno, esto fue Set de Piel, nos estaremos viendo en la próxima. Pura vida.